título de doctor honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Al título de doctor honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Esto no es una distinción a una persona. Tampoco lo es a una expresidenta. Esto es el reconocimiento a políticas públicas de un proyecto político que hizo de la educación una de sus banderas más importantes, porque es precisamente desde la inclusión, desde la educación, donde se logra la inclusión. Pero también no es menos cierto, como señalaban, que para poder ir al colegio primario, secundario y más aún a la universidad, necesitas un piso de derechos económicos y sociales que no se dan en el ámbito académico ni educativo, se dan en el ámbito de la economía, de la redistribución del ingreso. Por eso es cierto cuando hablan de la pesada herencia, tienen razón, es pesadísima la herencia que significa haber construido 17 universidades públicas, haber logrado el mayor crecimiento presupuestario universitario de toda la historia, los mejores salarios docentes, porque en estos 12 años, y no docentes también. Sí, Cuba y la Argentina son los dos países con mayor proporción de población universitaria. 4,5% de la población argentina está en las universidades. Y de ese 4,5%, 3,5% están en las universidades públicas y gratuitas. Hemos aumentado también exponencialmente el nivel de egresos, porque había otro problema grande también, la deserción. No podían terminar porque mucha gente que comenzaba tenía problemas económicos y finalmente abandonaba. Hemos crecido exponencialmente en el número de egresados. Hemos creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, repatriado más de 1000 científicos, porque, ojo, la educación es un combo muy complejo. Algunos lo situaban en el proyecto de la Argentina del primer centenario, en que con la educación primaria bastaba, porque la otra era para las élites. Fue precisamente lo que se señalaba acá, la democratización. Si primero fue la autonomía de la reforma del 18, si luego fue la gratuidad consagrada durante el gobierno del presidente Perón, y se logró romper todo eso, y realmente, sobre todo en las universidades, en las nuevas universidades, específicamente también en las universidades del conurbano bonaerense, pudimos romper eso y que se produjera el primer acceso en las familias de mi hijo, el doctor, aquella famosa cosa de Florencio Sánchez que estaba únicamente relegada a las clases, primero a las élites, luego a las clases medias y luego a los trabajadores. Igualmente nos faltó mucho, porque en realidad tener que haber instalado la asignación universal por hijo significaba que teníamos una parte muy importante de la población en el trabajo informal, que lo redujimos también, porque, a ver, cuando Néstor asumió, esto era el infierno realmente, ¿no? Yo creo que nadie puede negar esto, el 50% de trabajo negro, 55% de pobreza, 25 o 23% de indigencia, casi 25% de desocupación, y la verdad que nunca le escuché quejarse ni criticar a nadie. Simplemente con el 22% de los votos se puso el país al hombro y a laborar, que de eso se trata, trabajar y pensar. Pensar también en un país para todos y todas, inclusive para aquellos que por allí no entienden qué es esto de un proyecto nacional popular y democrático.
y hablan de populismo. Yo el otro día pensaba, la pucha, siempre vamos, cuando éramos jóvenes, de acá lo diviso a Jorge Tayana, cuando éramos jóvenes y cantábamos Perón Evita la patria socialista, nos dijeron zurdos, marxistas y casi nos matan todos a tiros. Ahora, que finalmente nos convencimos que el capitalismo es bueno, que queremos todos consumir y entonces instalamos un proyecto de demanda agregada para fortalecer el mercado interno y el consumo popular, demagógicos y populistas. La verdad que no pegamos una, como digo yo. ¿No será que en realidad, bajo distintos ropajes y con distintos discursos, siempre es lo mismo una élite minoritaria dueña del país y el resto explotado y a mirar la mierda con envidia? Me cambian el nombre, pero siempre es lo mismo. También hoy requerimos de las universidades, porque tenemos que desentrañar qué es lo que ha pasado en este proceso de subordinación cultural del que no podemos romper el sino histórico. Y recordaba que a nosotros, o al antiperonismo, siempre le quedó de la época de Perón como que no nos habíamos preocupado por la educación, que el peronismo había confrontado con la universidad y había quedado aquella famosa libros, no, alpargatas sí, libros no. Y vos después cuando estudiás la historia ves que fue el peronismo el que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. Como se decía, fue durante los gobiernos peronistas y durante nuestros gobiernos cuanto más escuelas se hicieron. ¿Qué pasaba entonces? Que de repente en el inconsciente colectivo o en el discurso cultural de la inteligencia argentina quedaban grabadas imágenes como que transmitían que precisamente los que más habían beneficiado los procesos de educación, de inclusión social, aparecían en la memoria colectiva o en los libros impresos como los que eran los grandes detractores de educación y que no querían gente educada porque gente maleducada o sin educación era más fácil llevar, cuando fueron los que más hicieron, e inclusive aquellos sectores que ascendieron socialmente a partir de la movilidad social, en un momento se volvían contra las propias políticas que los habían incluido, y entonces uno comienza a decir, tiene que haber lugares que no son precisamente nuestro país, tal vez donde se piensan, think-tank, grupos de pensamiento, donde se elabora y se estudia discursos, el comportamiento de las conductas humanas, cómo influir en la subjetividad de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana para finalmente concluir en que terminan como enfrentados con las políticas que precisamente produjeron su movilidad y su ascenso social. Y esto es lo que vengo a pedir ayuda, que nos ayuden a pensar. Yo decía el otro día cuando alguien anunciaba que el Estado Nacional, el Ministerio de Educación, no iba a comprar más libros porque decían que los chicos no leían los libros en los colegios. Quiero darles algunas cifras. Durante los 12 años, el Ministerio de Educación de nuestro gobierno compró y distribuyó 92 millones de libros en los colegios argentinos. 92 millones de libros. Distribuimos 87 millones de cuadernillos hechos en las propias imprentas del Ministerio con todo lo que era política de derechos humanos, educación sexual, conocimiento y respeto del prójimo, genocidio, dictadura. Todo esto significaba no solo un conocimiento, sino un formidable impulso a uno de los bloques industriales con los cuales se mide el ENI, el indicador industrial, que es el bloque que se denomina técnicamente edición e impresión. Sí, fue nuestro gobierno el que más fomentó la industria editorial en la República Argentina. No solamente la política educativa, sino su correlato económico. Editoriales argentinas que tenían trabajo, y no como vivimos en una época que parece que se vuelve a vivir de importación de libros, autores nacionales, papel nacional, tinta nacional. Todo esto contribuyó a ir generando lo que yo digo, un espacio en la educación como nunca se vivió en la República
Argentina. Y el otro día cuando alguien decía que como no compran, como los chicos no leen los libros, no sé cuál es la estadística para determinar que los chicos no leen los libros, y entonces esto va a decir que no van a comprar más libros, en realidad es como que decir que los chicos no se vacunan y entonces no vacunemos más. A ver, mi querido, si los chicos no leen, larga un plan nacional de lectura, si sos el Ministerio de Educación, para impulsar naturalizar y crear sentido común, que tener políticas compensatorias, políticas de inclusión, programas sociales no sirve, que la pobreza igual crece, porque es casi como un fenómeno de la naturaleza. No, no es un fenómeno de la naturaleza. La pobreza tiene que ver fundamentalmente con un modelo económico de país, y la única manera de combatirla es generando trabajo decente y calificado con valor agregado. Por eso tanto hincapié, tanta política, tanta inversión en la reindustrialización del país. El proceso de reindustrialización que Néstor comenzó en el 2003 y que luego impulsamos cada vez más. El proceso de ciencia y tecnología, que no es una ciencia de microscopio aislada de un laboratorio, es la ciencia y la tecnología que crea nuevas innovaciones en materia productiva, que la aplica al proceso productivo económico nacional y le agrega valor a nuestra producción y a nuestra industria, valor agregado. La gran clave para generar riqueza y para romper además la dependencia tecnológica, el pago de royalties. A todo eso se apuntó durante estos 12 años y medios de inclusión social. Pero me parece que cuando uno ve el modelo que se está instalando, que tiene que ver con una regresión, en el estricto sentido de la palabra, la distribución del ingreso, que tampoco se entiende mucho cómo puede ser posible que, si al Estado le falte plata, decida precisamente renunciar a ingresos muy importantes de los sectores más concentrados de la economía, pero que además son primarios y que por lo tanto, al ser primarios, no agregan valor. Y no solamente eso, sino que en este primer semestre, en el cual se le redujeron esencialmente los tributos, suprimieron trabajo en lugar de generar más trabajo. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tener mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta cómo es esta historia de la economía, cómo es esta historia de la inclusión, cómo es esta historia del poder adquisitivo de los salarios, cómo es esta historia de la educación y la salud para todos, cómo es esta historia de conectar igualdad, cómo fue la historia de las universidades públicas en el conurbano bonaerense, cómo fue la historia de la inclusión de nuestros jubilados, del PAMI cuando daba remedios gratis a nuestros jubilados, cómo es la historia de 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Esta es la historia que tenés que contar, sin enojarte, sin pelearte, con inteligencia, porque tenemos la razón, y la razón, más tarde o más temprano, siempre gana.